Paz de Cristo, amados hermanos. Hola, ¿qué tal, amadas personas? Bienvenidos una vez más a Amor, Esperanza y Poder. Aquí somos discípulos apasionados por nuestro Señor Jesucristo de Nazaret con Juan Martínez. Encuentra mi canal como Juan de Dios Martínez Ochoa y por favor suscríbanse al canal de Mari Rodríguez, Iglesia del Dios Vivo. Es un canal de gran bendición, hermanos. Será de gran bendición para su vida, así como es de gran bendición para mi vida. Con más de 600 predicaciones con el pastor que es mi tío, mi padre espiritual. Así que suscríbanse, hermanos, y ven esas predicaciones de mi tío que son de gran bendición. Al final del video les dejaré dos predicaciones poderosas que las tituló mi tío La espada del espíritu y el llamado de un soldado. Antes de empezar quisiera hacer una oración, hermanos, amadas personas. Padre amado, en este día yo te pido que toques a mis hermanos, Señor, que les des paz, que les des tranquilidad, que les pongas el hambre y la sed de buscarte, Dios. En el nombre de Jesucristo, ahora has hecho, Padre amado. Ato y reprendo, ahora has hecho a todo demonio inmundo, todo espíritu inmundo, Señor. Ahora has hecho que quiera hacer oposición, Señor, ahora has hecho. En el nombre de Jesús, gracias, Padre amado. Voy contra todo brujo, contra todo satanista, contra todo adorador de la muerte. Ahora, en el nombre de Jesucristo, ahora has hecho, Padre amado. Los reprendo y los ato. Quedan atados, quedan reprendidos ahora. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre amado. Que suelten las vidas de mis amados hermanos, mis amadas personas, Padre amado. Ahora has hecho. En el nombre de Jesús, gracias, Padre amado. Gracias, Padre amado. Empecemos, amados hermanos, amadas personas. El tema de esta enseñanza se titula La Biblia, Alimento Espiritual, parte 2. En Salmos capítulo 119, en su verso 11, dice así: Escondí tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti. Al atesorar nosotros, amados hermanos, amadas personas, la palabra de Dios en nuestro corazón, fortalecemos nuestra defensa contra el pecado. La escritura se convierte en nuestro escudo y espada en la batalla espiritual diaria, que es constante, amados hermanos, amadas personas, diario, todas las horas. Entonces la frase, escondí tu palabra en mi corazón. La acción de esconder la palabra de Dios en el corazón va más allá de la memorización, amados hermanos, amadas personas. Implica una internalización profunda de las escrituras, llevándolas a ser parte integral de la vida y del ser. Entonces el corazón en la Biblia a menudo se refiere al centro de la vida emocional, espiritual y moral de una persona. Por lo tanto, guardar la palabra de Dios en el corazón significa que influye y guía todas las áreas de la existencia. Y para no pecar contra ti. Esta frase, este propósito muestra la intención de vivir una vida que honra a Dios. La palabra de Dios actúa como un antídoto contra el pecado. Cuando está arraigada en el corazón, proporciona sabiduría y discernimiento para evitar que desagraden a Dios. El pecado se entiende, amados hermanos, amadas personas, aquí como cualquier pensamiento, palabra o acción que se desvíe de la voluntad y los mandamientos de Dios. Porque la palabra de Dios es una luz que revela la verdad y expone el pecado. Es importante que meditemos diario la palabra de Dios, amados hermanos, amadas personas, que meditemos la Biblia. Para esconder la Biblia de Dios en el corazón, es esencial meditar en ella diariamente, reflexionando sobre su significado y aplicándola a la vida cotidiana. Es importante también vivir según la palabra. No basta con conocer la palabra de Dios nada más, sino que debemos de vivirla. Eso significa tomar decisiones y actuar de manera que reflejen sus enseñanzas. Porque la Biblia es nuestro instructivo, amados hermanos, amadas personas. Es importante prevenir el pecado, no caer en las tentaciones. Al tener la palabra de Dios como una influencia constante en nuestras vidas, podemos resistir la tentación y vivir de manera que agrade a Dios, obedeciéndolo, amados hermanos, amadas personas. Entonces, en este salmo que leímos de 119, versículo 11, nos invita a atesorar, a guardar la palabra de Dios en lo más profundo de nuestro ser, permitiendo que ella moldee nuestra conducta y decisiones. Al hacerlo, nos equipamos, amados hermanos, amadas personas, para vivir de manera justa y evitar el pecado. Evitarlo por completo, amados hermanos, amadas personas, reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas. La Biblia es como un espejo espiritual. La escritura nos muestra quiénes somos
realmente. Como un espejo, refleja nuestras debilidades, pecados y también nuestras necesidades. Y al leerla, no solo vemos nuestras imperfecciones, sino también la gracia y el amor de Dios que nos restaura. En Santiago capítulo 1, en su verso 23 al 25, nos dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, oidor versus hacedor. Compara a alguien que solamente escucha la palabra con una persona que se mira en un espejo y luego olvida su apariencia. Al igual que el espejo nos muestra nuestra imagen real, la palabra de Dios nos revela nuestra verdadera condición espiritual. Pero si solo escuchamos y no la estamos actuando o viviendo, nos engañamos a nosotros mismos, amados hermanos, amadas personas. Porque el punto es estar siguiendo nuestro instructivo, que es la palabra de Dios. También la Biblia es la perfecta ley de la libertad. Como ahorita lo leímos, que viene en Santiago 1:25, la perfecta ley de la libertad. Introduce la perfecta ley, la de la libertad, que esta ley no es restrictiva, sino liberadora, amados hermanos, amadas personas. Y la palabra de Dios nos guía hacia una vida que es justa y que es libre. No es una carga, sino una gran bendición, amados hermanos, amadas personas. También la Biblia, ahorita en el pasaje que leímos, es bienaventuranza en la acción. Es una bienaventuranza, amados hermanos, amadas personas. El versículo concluye con la promesa de bienaventuranza para aquellos que no solo escuchan, sino también perseveran en la palabra y la aplican en sus acciones. La verdadera bendición, amados hermanos, amadas personas, viene cuando vivimos según los principios divinos. Entonces, estos versículos que leímos de Santiago capítulo 1, en su verso 23 al 25, nos desafía a ser hacedores de la palabra, no solo oyentes. Al aplicarla en nuestra vida diaria encontramos libertad, prosperidad y bienaventuranza, amados hermanos, amadas personas. Encontramos la verdadera paz. También la Biblia es como fuente de sabiduría. En sus páginas encontramos respuestas a nuestras preguntas más profundas. La Biblia no solo nos dice qué hacer, sino también por qué hay que hacerlo. En Proverbios capítulo 2, en su verso 6, declara: porque Jehová da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. La frase "porque Jehová da la sabiduría". La sabiduría es presentada como un don divino, no como un logro humano. Eso significa que la verdadera sabiduría, aquella que nos permite vivir de manera recta y justa, proviene de Dios. En la tradición bíblica, la sabiduría no es solo conocimiento intelectual, sino también la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera práctica y moral en la vida diaria. Y la frase "conocimiento y ciencia brotan de sus labios". El conocimiento y la ciencia o entendimiento son descritos como emanando directamente de Dios. Esto implica que Dios comunica activamente su sabiduría a la humanidad. La imagen de brotar de sus labios sugiere una generosidad continua y una comunicación abierta de la sabiduría divina. Este versículo nos enseña que para obtener sabiduría, conocimiento, entendimiento verdaderos, debemos buscar a Dios como nuestra fuente principal, a través de la oración, de la meditación de las Sagradas Escrituras, amados hermanos, amadas personas, porque ahí podemos acceder a la sabiduría que Dios ofrece generosamente, a través de las Escrituras. Es importante también la oración, pero las Escrituras nos abren la mente, nos enseña, nos capacita, nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. La Biblia también es como un consuelo en tiempos de aflicción. Cuando enfrentamos dificultades, la palabra de Dios nos sostiene, nos mantiene, nos ayuda, amados hermanos, amadas personas. En el Salmo capítulo 119, en su verso 50, el salmista declara:
Este es mi consuelo en mi aflicción, porque tu palabra me ha vivificado. La frase, este es mi consuelo en mi aflicción. El salmista encuentra consuelo en medio de su sufrimiento, no en circunstancias cambiantes o en soluciones temporales, sino en algo mucho más profundo y constante. Y la frase, porque tu palabra me ha vivificado. La palabra vivificado se refiere a dar vida o revivir. En medio de la aflicción, la palabra de Dios trae vida al salmista, renovando su espíritu y dándole fuerzas para continuar, para seguir adelante, amados hermanos, amadas personas. Entonces la palabra de Dios es una fuente de vida y consuelo. Cuando enfrentamos tiempos difíciles podemos encontrar en las Escrituras la fuerza y la esperanza que necesitamos para perseverar. La vivificación que viene de la palabra puede manifestarse de muchas maneras. Paz en medio de la tormenta, sabiduría en la confusión o simplemente la presencia reconfortante de Dios. Entonces este versículo, amados hermanos, amadas personas, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la palabra de Dios y con Dios. ¿Es la Biblia nuestra fuente de consuelo y vida? ¿O nos acercamos a ella en busca de guía y fortaleza en tiempos de aflicción? O sea, este versículo nos recuerda que independientemente de las circunstancias podemos encontrar consuelo y vida en la palabra de Dios. Es un llamado a valorar y depender de las Escrituras como nuestra fuente de consuelo y fortaleza en todos los momentos de nuestra vida. La Biblia también es un arma espiritual. Jesús mismo usó la Escritura para resistir las tentaciones del enemigo en el desierto. En Efesios capítulo 6, en su verso 17, nos anima a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para enfrentar las batallas espirituales. En contexto de Efesios 6 en su verso 10 al 18 es conocido como una descripción de la armadura de Dios, una metáfora que Pablo usa para enseñar a los cristianos cómo resistir las fuerzas espirituales del mal. La armadura incluye varias piezas, cada una simbolizando un aspecto diferente de la preparación espiritual. El yelmo de la salvación. Antes de mencionar la espada del Espíritu, Pablo habla del yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza en la batalla y simbólicamente la salvación protege nuestras mentes contra los ataques de duda y desesperación. La salvación entonces es la seguridad que estamos en Cristo y que nada puede separarnos de su amor, amados hermanos, amadas personas. La espada del Espíritu, la espada del Espíritu es la única pieza ofensiva de la armadura y representa la palabra de Dios. En el contexto bíblico, la palabra no se refiere solo a la Biblia como texto, sino también a Cristo mismo, quien es llamado el Verbo, y a la revelación activa de Dios a través del Espíritu Santo. La espada es un arma que se usa tanto para defenderse como para atacar. De manera similar, la palabra de Dios nos defiende contra las mentiras y las tentaciones, y también nos capacita para proclamar la verdad y llevar a cabo la misión de Dios. Es importante, amados hermanos, amadas personas, conocer estos versículos de Efesios capítulo 10 hasta que termina ese capítulo 6, porque es muy importante, amados hermanos, amadas personas, tener esa protección de Dios, tener esa espada de Dios, tenerlo siempre, amados hermanos, amadas personas. Entonces, para aplicar Efesios 6, versículo 17 en nuestra vida, debemos conocer y entender la palabra de Dios, permitiendo que ella forme y guíe nuestras acciones y decisiones. Debemos estar listos para usar la palabra de Dios en oración y en nuestra defensa contra la tentación y el engaño. La palabra de Dios es viva y activa, y cuando la usamos en fe, tiene un poderoso efecto en el mundo espiritual, en el terreno espiritual, amados hermanos, amadas personas, que es algo muy amplio. Entonces, este versículo nos anima a tomar la palabra de Dios como nuestra espada en la batalla espiritual, confiando en su poder para protegernos y guiarnos en la lucha contra el mal.
O sea, es una herramienta esencial en nuestra vida de fe, proporcionándonos la sabiduría y la fuerza necesarias para enfrentar los desafíos espirituales. Entonces, la Biblia es muy importante, amados hermanos, amadas personas. Y cada capítulo, o en este caso cada versículo de Efesios 6, es siempre un significado profundo de cómo debemos estar protegidos, debemos estar en esa protección, amados hermanos, amadas personas, leyendo esos versículos, para poder orar, para poder clamar, para poder ir a la presencia de Dios. Es importante tener en cuenta este capítulo, amados hermanos, amadas personas. Así que úsenlo. Véanlo, léanlo, apréndanselo de memoria, amados hermanos, amadas personas. Y es importante obedecer las Sagradas Escrituras. Espero que esta palabra les haya sido de mucha bendición, amados hermanos, amadas personas. Y quisiera hacer una oración final. Padre amado, en este día, Señor, reprendo y ato todo brujo ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora es hecho, Padre amado, que quiera hacer oposición, Señor, ahora es hecho, los reprendo, los ato, quedan atados ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora es hecho, Padre amado, levanto bandera en el nombre de Jesús, Padre amado. Ahora es hecho, Señor, tú marca a las personas, márcalas, Señor, dale sabiduría, Señor, que esta palabra, Señor, les haya penetrado el alma, Señor, la mente, Señor, el corazón, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre amado. Ponles el hambre, Señor, ponles el hambre y la sed de buscarte, Señor, de leer las Sagradas Escrituras, Padre amado, de practicarlas, de vivirlas, no solamente de escucharlas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias, Padre amado. Ato y reprendo todo demonio inmundo, todo espíritu inmundo que quiera hacer oposición en mis amados hermanos, amadas personas que vieron este video, que quieren leer la Biblia, Padre amado, que quieran hacer oposición, sean atados, sean reprendidos ahora y mandados al abismo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias, Padre amado. Que Dios mucho me los bendiga, amados hermanos, amadas personas.